Los hermanos mayores de la nave me enseñaron que la relación directa e indirecta con la existencia de la vida no tiene nada que ver con la existencia real o irreal del lugar donde se iba a sembrar la vida. En las naves se me llevaron a las más grandes verdades del comienzo de la mentira existencial de la vida. Y no se me enseñó que tenía que morir para poder vivir. En la nave se me introdujo al vientre principal de mi madre, pero no de la madre que me parió o nos parió aquí en la tierra, sino de la madre cósmica universal que no nos ha parido ni nos va a parir en ningún nivel de consistencia, existencia o resistencia real de lo que vamos a hacer al futuro, en el tiempo presente o en cualquier tiempo. Yo no he sido introducido como semilla de reproducción para mí mismo en nada. Tampoco he tenido que dejar nada que tuviese valor para poder incrementar la potencia de mi inteligencia y relacionarme con los inteligentes de las naves. Del mismo modo también se me transportó en las naves a relacionarme con los salvajes, tanto con los salvajes como relacionarme con los inteligentes. Ha formado un producto de mi ser que ha sido el apto para poder estar con los hermanos superiores de las naves y vivir las realidades que ellos me iban mostrando. Todo lo que aprendí del contacto aquí en la tierra no lo aprendí de los libros, y no porque los libros o lo que nos enseñaron no tuviese valor, sino porque no llegaban al primer valor. Si tuviésemos que entender que el concepto de todo lo que hemos aprendido es solo una visión, 2 o 3, entenderíamos que hay millones de visiones que no hemos experimentado ni tenido en cuenta todavía como civilización. Siempre he dicho y voy a recalcar que lo real de mi contacto al encuentro con otras civilizaciones no es real, y muchas veces esta concepción de lo que digo produce confusión en muchos porque están acostumbrados a que lo real o lo irreal dirija las posiciones de su vida. Desde ya que se te tienen que mover todas las estructuras y desaparecer las mismas para que puedas formar nuevas estructuras para poder entender otro tipo de culturas. Así que moverse en la dirección que lleva el conocimiento, si ese conocimiento no te acepta para que te muevas en esa dirección, es imposible que encuentres la dirección de la potencia que necesitas para poder estar y convivir con otros seres supuestamente invisibles. Al momento que estás transitando la senda de lo visible mientras caminas, estudias, comes y haces lo que haces, en el lado contrario de tu propia senda vos mismo estás caminando en la dirección contraria de tus propósitos. Vos mismo estás armando todo lo contrario de lo que pensaste o estabas seguro que era bueno y positivo para tu evolución. Allí es cuando viene el camino de tu involución siguiendo otro tipo de ruta. La ruta que lleva a conocer la realidad de la existencia de otras vidas, más allá del concepto de lo que conocemos, diría que no es el camino que está siguiendo la humanidad,
No es el camino que va a seguir en el futuro, ni es el camino que siguió en el pasado, es otro tiempo. El tiempo binario, el tiempo terrestre, cómo medimos las cosas, manejado solo por el reloj o los relojes terrestres o inclusive biológicos, ese tiempo no logra asimilar la partícula mínima de evolución necesaria de la propia partícula. Para que la propia partícula pueda existir, ser tenida en cuenta por otras conciencias. Ser tenido en cuenta por otras conciencias es volviendo al hormiguero, del cual una hormiga que podríamos ser nosotros pudiera ser tenida en cuenta por otras existencias. Primero que nada tenemos que tener la conjunción máxima del potencial total informático, archivo de memoria y potencia de existencia del hormiguero. Luego poder hacer que el hormiguero tenga una consistencia real de desintegrarse a sí mismo como estructura y poder sumar su estructura a la suma total de una estructura superior de otras conciencias. En el contacto aprendí que la necesidad que tienen los hermanos mayores de las naves, de mi presencia en las naves, es la misma necesidad que en la tierra existe del hombre de mi existencia. ¿Cuál es? No me necesita. El hombre en la tierra no necesita de mi existencia, en el caso mío, porque soy una hormiguita más de todas las hormigas, como lo sos vos, como lo sos vos, como lo sos vos, como lo sos vos, como lo son todos o como lo es cualquiera aquí en la tierra. El valor máximo o mínimo que podemos tener en la tierra es el valor máximo y mínimo que nosotros a nosotros mismos nos dan. Esa escala de valor no tiene el mismo valor en otras culturas, menos si estamos en una escala evolutiva o menos si estamos en una cadena alimenticia. En el nivel de la cadena alimenticia, cuando fui transportado a muchas naves, aprendí y sé y pude ver cabalmente y realmente cuál era mi parte en la cadena alimenticia. Se me mostró mi parte. Y podría decir que la ubicación que yo tengo allí es la última. Y podría decir que la ubicación que yo tengo de la cadena alimenticia en las naves es la primera y es la intermedia. Pude comerme a mí mismo y absorber todo el conocimiento humano, comerlo y digerirlo al mismo tiempo, para que pudiera mi ser interno atomizarse de otra sustancia que no fuera el alimento que existía en la tierra y que me era dado como tal. La inteligencia mía se aproximaba en el mínimo a la inteligencia de cualquiera que estaba en las naves, que no tenía el mínimo de inteligencia. Se me aprobó y se me desaprobó en las naves de muchas maneras. En las naves me pusieron en penitencia, para decirlo de alguna manera, en una esquina de la nave y me dijeron: Huguito, no sabes nada, así que tenés que asimilar este conocimiento, vas a estar de penitencia repitiendo la frase no sé nada, no sé nada. Y muchas veces me pusieron en la otra esquina de penitencia para decirme: Huguito, repetí, debo ser humilde. Huguito, repetí, debo ser humilde. Desde allí adquirí la humildad, pero no esa humildad que se conoce en la tierra. Yo diría peor aún, una humildad aún mucho más humilde, pero que puede ser confundida con una gran soberbia. ¿Por quién? Por quienes aún vibran en la soberbia que los hace letal para ellos mismos y vibran en una humildad que lo hace peligrosos para los demás. La peligrosidad que uno adquiere en el contacto para los demás es el verbo peligroso que puede salir de la palabra enfrentada a la palabra misma de los demás. Con ello quiero decir que yo ya no argumento con nadie al frente sobre qué es bien o sobre qué es mal. Yo ya no pongo mi posición en contraposición de un argumento que pueda ser superior al mío o que pueda ser inferior al mío para argumentar que el argumento mío es superior. Ya no hay superioridad en ningún argumento, hay potencia de argumento. Cuando la potencia de argumento es tan grande, en el caso como el que yo aprendí, es preferible no enfrentar ninguna otra potencia de argumento y ponerse a argumentar con los demás,
No porque uno se crea superior, es peor que eso, porque uno se considera un carnicero del verbo, porque uno se considera un asesino de la realidad de los demás. Entonces es mejor dejar que los demás sigan soñando, dejar que sigan la realidad, dejar que sigan soñando la realidad de su potencia superior a cualquiera. Por eso los hermanos mayores no bajan a humillarnos en nuestro conocimiento tecnológico ni en nada, pero la sola aparición de muchas naves marca la humillación misma de humildad que tenemos que tener para entender los conceptos superiores al nuestro en todo nivel de potencia. Tenemos mucho que aprender de los hermanos superiores del cosmos y del universo, pero también tenemos mucho que aprender de los hermanos inferiores de cualquier nivel inferior de la Tierra o de cualquier nivel. Es como decir, vamos a tener que aprender mucho del hormiguero y de todas las hormigas y de todas las civilizaciones que conviven con nosotros en la Tierra. No porque vamos a ser el último en la escala evolutiva de la inteligencia de todas las criaturas de la Tierra, sino porque tenemos que ser una inteligencia calificada, ya no por nosotros, sino por algo que sea superior a nosotros y que tengamos la humildad de admitir que lo es. Los conceptos del bien y del mal dentro de la nave a mí me fueron mostrados y me fueron enseñados desde otro ángulo, pero desde el ángulo en el cual el bien y el mal es visto y medido aquí en la Tierra, es un ángulo preciso para vivir en la Tierra. El mensaje que yo vengo a dar de evolución es la preparación, pero no para seguir viviendo en la Tierra. Es para vivir ya en otro contexto, en otro nivel de dimensión, de inteligencia, de conciencia. Mi preparación y mi mensaje no es para aquellas personas que quieren obtener de este conocimiento lo mejor para vivir aquí en la Tierra. No, no es para ellos. Esta escuela no es para ellos. La preparación que hacemos nosotros, que otorgo yo a las personas, es para proyectarse y trascender a otro nivel. No es para vivir aquí en la Tierra. Para eso es suficiente tal como está el conocimiento hecho aquí en la Tierra. Es suficiente tal como está el conocimiento hecho aquí en la Tierra para quienes quieren seguir acá. Esto no quiere decir que sea malo o sea bueno estar en la Tierra. Cada uno estará el tiempo que tiene que ser y en el programa que le toca estar acá. Nadie podrá escapar de ese programa. Yo a veces hablo de mi civilización como aquella civilización inteligente que me envió acá como espíritu o que me envió como materia para transmitirle el mensaje a ustedes, a quienes tengan la mente y el corazón abierto para ello. Pero si el corazón es terco, la mente está cerrada a entender otras cosas, es un camino que le corresponde a cada uno, que yo tampoco voy a criticar. He comprendido muy bien que es muy loco también lo que yo muestro o lo que he mostrado en la realidad de mi contacto, como para permitir o creer que se me pueda tomar en serio. Pueden tomarme en serio aquellos que lo quieren hacer. Aquellos que no lo quieren hacer pueden tomarme en broma y hasta burlarse de mí, pero hay algo que les puedo decir muy claro. Si están en mi presencia, yo no voy a permitir que te burles de mí. Yo no voy a permitir que se burlen de mí en el agregado más que puedan hacerlo, tan solo para sumar nada. Pero si he sido expuesto al ridículo más grande, y lo hago ahora mismo incluso, yo mismo voy a poder reírme de mí con la potencia que requiere, e iniciaría yo una risotada y una carcajada general para burlarse y para burlarme de mí mismo, cosa que hago todos los días, pero es parte de este trabajo, porque en las naves mismas somos llevados a un lugar en donde está todo el mundo burlándose de uno. Es parte de la preparación para poder evolucionar hacia tramos mayores de la burla general de un contexto mucho más inteligente, sabiendo por qué se lo hace. Así que mi propuesta en el mundo inteligente del contacto puede que no sea la misma
Puede que no sea la misma propuesta en el mundo salvaje del contacto. Yo he aprendido las cosas que he aprendido y sigo aprendiendo del contacto y el encuentro con mis hermanos superiores de las naves, basado en realidades de poder ingresar a muchas naves en donde no había nada. Ni siquiera la proyección astral mental era sostenida allí dentro de la nave. Todo se tenía que sostener a un ritmo inteligente de nada. Era posible armar entonces dentro de esa nada una nada superior que te diera a vos la consistencia de serlo. Entonces podés tener potencia de dirigir cualquier nivel de nada existente dentro de la nave. Vuelvo a repetir, la Tierra es solo una partícula mínima de existencia dentro de una mínima existencia de la nave. No somos nada. Todavía no somos nada como seres vivientes en la Tierra. Pero cuando lleguemos a hacerlo, allí encontraremos muchas cosas. Ojo, que hay mucha gente que ya lo es. Hay gente que es más que nada dentro de la Tierra. Pero esa gente está en un contenedor superior de su propia inteligencia modificada a ritmos superiores, de conciencias superiores, y saben verse a sí mismos como algo superior en ello. Lo que puede engañarnos el ego de creernos que somos o una personalidad mayor dentro de la Tierra es una medida superficial atómica que no desplaza más que un átomo irreal hacia la personalidad que podríamos ser para ser tenidos en cuenta por lo superior. Si es necesario que se rompa tu cabeza para poder entender conceptos superiores de lo que has sido, vas a tener que encontrarte con lo que fuiste y desarmar la partícula interna mínima de lo que podrías llegar a ser, usando la combinación exacta de todo aquello que negaste de vos mismo y usando la combinación exacta de aquello que querés ser. En la nave tenés que aprender a dividirte partícula por partícula para poder ser real. De otra forma no podés convencer a otras civilizaciones que sos real, ni siquiera a vos mismo. El acercamiento del conocimiento real no va por las vías que nos enseñaron de cómo se aprende. Así no se aprende nada. No ha aprendido nada el ser separado de su evolución interna cuando es llevado a la evolución superior. Los métodos que nos enseñaron para aprender aquí en la Tierra no es que sean equivocados, no han llegado a la partícula mínima de equivocación. Por lo tanto, ¿de qué manera pueden equivocarse? Equivocarse es muy grande. Saber equivocarse va dentro de la partícula interna de ser. Así que todavía estamos en ese viaje. Mi propuesta a ustedes es, como ya lo he dicho muchas veces, la preparación del ser al encuentro con otras culturas superiores, pero partiendo del hecho de que la preparación no es para quedarse aquí en la Tierra. Si querés conformarte con ser lo que sos y querer que los estudios, si vos querés que los estudios coincidan, que todo arme la realidad de lo que siempre quisiste ser, eso no te va a ayudar para estar aquí en la Tierra. Primero, porque la Tierra es destruida constantemente a cada minuto y a cada microsegundo, pero no se da cuenta nadie. Y también es reconstruida en el mismo tiempo o en otro tiempo. Y vos, el hombre, no sabe armarse o desarmarse en esa constitución o armado, desintegración de la propia Tierra. Así que este camino también es la integración, este camino es también la integración a la fase interna despierta de la Tierra en conexión a lo superior.